Hola a todos chicos, en este vídeo vamos a profundizar en lo que es el enlace iónico y en los conceptos que se derivan de este enlace iónico, como por ejemplo, como hemos hablado, de la energía reticular. Vamos a comenzar recordando que el enlace iónico se forma entre un elemento metálico y un elemento no metálico que vamos a simbolizar como X, de tal manera que a través de esa compartición tan egoísta de electrones, nosotros tenemos que al final el par electrónico que se va a compartir lo acaba absorbiendo el elemento no metálico, como hemos visto justamente en el vídeo anterior, gracias a que ese metal también lo va a ceder, quedándose este metal con unas cargas positivas en función de los electrones que le ceda al otro elemento, y el no metal se quedará con esas cargas o con esas cargas negativas que vaya a absorber gracias a la cesión del metal. Por tanto, la base del enlace metálico será la interacción electrostática o interacción coulombica que se va a dar entre estos dos especies iónicas. Pero en la realidad lo que vamos a tener es una red cristalina en la que se disponen infinitos iones de igual y distinta carga, como por ejemplo teniendo un catión alrededor de ese catión, y debido a esa interacción electrostática van a rodearlo un número determinado de aniones debido a esa interacción electrostática. Pero no solo eso, sino que a estos aniones también les seguirá más cationes. Por tanto, dentro de lo que es una red cristalina, que es lo que se da en la naturaleza, tenemos tanto fuerzas de atracción entre las cargas negativas y positivas. Por ejemplo, esta sería fuerza de atracción de esta carga negativa y esta carga positiva, pero también tendremos fuerzas de repulsión. Por ejemplo, entre estas dos cargas va a haber una fuerza de repulsión. Y dentro de lo que es nuestra red cristalina tendremos que considerar tanto las fuerzas atractivas coulómbicas como las fuerzas repulsivas coulómbicas. Pero ya hemos visto en las propiedades periódicas que los iones, cationes y aniones, van a tener diferentes tamaños. Por tanto, yo voy a poder tener un volumen de una especie u otro. Y según se combinen con una especie de carga opuesta de un volumen o de otro volumen, pues tendremos, por ejemplo, como hemos visto aquí, distintas posibilidades de empaquetamiento. Aquí tendremos dos especies de más o menos el mismo tamaño y tendrán un tipo de empaquetamiento concreto. En cambio, si tenemos dos iones que tengan un tamaño muy dispar, va a generar un empaquetamiento diferente. Por tanto, vamos a tener infinidad de distribuciones espaciales en las que cada catión estará rodeado por un número determinado de aniones. Por ejemplo, aquí, pues imaginamos un catión rodeado de, ¿cuántos hemos dibujado? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al número de cargas que rodean a una opuesta es a lo que se conoce como número de coordinación. Aquí la especie catiónica tendrá un número de coordinación de 8, y aquí una especie aniónica, pues depende del tamaño del catión, pues tendrá otro número de coordinación u otro. Nosotros aquí tendremos para este anión 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues un índice de coordinación de 6. De esta manera, las especies iónicas se van a disponer en la red de tal manera que el empaquetamiento sea lo más compacto posible. Es como una ley en la que tenemos que tener un empaquetamiento máximo posible cuando se van a empaquetar estos distintos iones. Como hemos visto, el tipo de empaquetamiento, por tanto también el número de coordinación, va a depender de la relación entre el tamaño del catión y el tamaño del anión. Centrándonos ahora en la energía electrostática, que es la responsable de la formación del enlace, tenemos que introducir el concepto de la energía reticular, que vamos a simbolizar como E sub red. Para la energía reticular podemos encontrarnos con dos definiciones. En función del texto que estemos manejando, en un texto nos puede aparecer la energía reticular como la energía necesaria que habrá que comunicarle a un mol del compuesto iónico, pues por ejemplo un compuesto iónico en estado sólido, habrá que comunicarle una energía reticular para separar ese compuesto iónico en sus respectivas especies iónicas en estado gaseoso. Por ejemplo, esta ecuación química que estamos viendo. Por tanto, para este tipo de definición, la energía reticular
será una energía positiva, por tanto será un proceso endotérmico. Sin embargo, en otros libros podemos encontrar la definición de esta energía reticular como la energía que se libera cuando un mol de los iones correspondientes en estado gaseoso se combinan para formar ese compuesto cristalino en estado sólido. En esta definición tendremos que la energía reticular es negativa y por tanto que este proceso, que es el inverso al primero, será un proceso exotérmico. En definitiva, esta energía reticular, tanto la definamos con el primer proceso o con el segundo proceso, es la responsable de la gran fortaleza que va a tener el enlace iónico. Como veis, tal y como está definido, va a ser un poco difícil determinar esa energía reticular, ya sea por el primer procedimiento como por el segundo, porque en el primer procedimiento tenemos que invertir muchísima energía para poder separar los iones del compuesto sólido en iones en estado gaseoso. Y lo mismo de la segunda manera, fijaos qué difícil podrá ser medir una energía a partir de dos especies iónicas en estado gaseoso. Por tanto, con el primer proceso como con el segundo proceso va a ser muy difícil determinar esa energía reticular. ¿Qué es lo que se hace para determinar esa energía reticular? Pues para determinar esa energía reticular nosotros tenemos dos procedimientos. Uno de ellos a través de la ley de Coulomb, teniendo en cuenta los aspectos de atracción y repulsión coulombica, como hemos visto, de los cationes por los aniones y de los aniones entre los aniones y los cationes y de las diferentes disposiciones que pueden adoptar esos iones en una red cristalina, llegamos a una expresión que obtuvieron Born y Lande, una expresión llamada la expresión de Born-Lande, en la que la energía reticular es igual a menos el número de Avogadro por una constante eléctrica por la carga de los cationes por la carga de los aniones por la carga fundamental al cuadrado dividido por una distancia d que vamos a comentar ahora y todo ello multiplicado por la constante de Madelung y por un factor que depende de una constante de compresibilidad. En esta expresión, esta A, la constante de Madelung, va a tomar un valor u otro en función del tipo de red cristalina que nosotros tengamos, en función de la distribución de los aniones y los cationes en una red cristalina. Y la constante de compresibilidad de un sólido cristalino que mide cuánto se puede compactar el cristal, algo muy difícil de medir y que nosotros tampoco vamos a tomar en consideración. De esta expresión, lo que cabe resaltar de esta expresión es que nosotros en lo que nos vamos a fijar va a ser siempre en la carga del catión, la carga del anión y la distancia que hay entre esos núcleos, que nosotros vamos a considerar como la suma del radio catiónico más el radio aniónico. Por tanto, nosotros cuando hagamos uso de esta expresión de Born-Lande solamente nos vamos a fijar en estos aspectos, por lo que nosotros bien podríamos quedarnos únicamente con una fuerza o una energía proporcional a la carga y a la distancia. Pero bueno, esto mismo lo vamos a manejar en los siguientes vídeos cuando veamos ejercicios específicos en los que vamos a utilizar esta expresión. Por tanto, de momento lo dejamos. Y el otro procedimiento para determinar la energía reticular es a través de un proceso termodinámico llamado el proceso de Born-Haber. Este proceso termodinámico se basa en que nosotros podemos llegar a el mismo sitio, por tanto a la obtención de ese sólido cristalino, a través de la energía de formación o entalpía de formación, que no es más que la unión de los elementos que forman el compuesto en su estado natural, por tanto el metal en estado sólido y el no metal, normalmente una molécula diatómica en estado gaseoso, normalmente, no siempre, que se combinan para formar ese compuesto iónico sólido. O también teníamos la energía reticular en la que uníamos los iones en estado gaseoso para dar ese compuesto cristalino a través de la energía reticular. Por tanto, si yo puedo elaborar un proceso en el que vamos a transformar los elementos en estado fundamental en sus respectivos iones, podemos completar un ciclo
en el que la energía invertida para pasar de aquí al estado final tiene que ser la misma que la energía invertida en pasar de ese estado fundamental a través de todas estas rutas hasta llegar a ese mismo estado. Pero, como hemos visto con Borlandé, este proceso de Bohr-Haber lo vamos a estudiar con más detalle en otro vídeo. De momento nosotros lo vamos a dejar aquí simplemente como una pequeña introducción a lo que son los aspectos energéticos del enlace iónico. Nos vemos en breve en estos próximos vídeos. Hasta luego, chicos.